ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hay conversaciones que alivian y sanan. Salud mental en Ciudadano ADN. Un espacio de conversación con especialistas para ayudarte a mejorar tu bienestar emocional. Con Sandra Ceballos y Cristian Arcos. Algo que aprendimos a partir de la pandemia y que se puso como tema de conversación fue que la salud mental era una prioridad. Algo que también hemos estado tratando de instalar nosotros en este programa hace ya 2 años con nuestra sección cada lunes, hablando de diversos temas que nos afectan en mayor o menor medida, de pronto a un grupo más que a otro, pero que es relevante de conversar y ponerlo siempre en la mesa. A partir de la pandemia también hubo necesidad de tener de pronto algunas consultas de manera telemática. Se implementó mayormente, antes uno escuchaba consultas telemáticas a partir de la Teletón y estos especie de inventos que hacían, ¿no? Llevando dispositivos móviles para que los pacientes pudieran tener controles, por ejemplo. Hoy ya es una realidad mucho más habitual, pero en el caso de la psicología, ¿será tan eficiente? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta que queremos conversar con nuestro invitado, ¿no? Ustedes lo pueden ver a través de adn.cl también y obviamente escuchar a partir de ahora. Christopher Urbina, psicólogo y académico de la Universidad UNIAC. Christopher, muchas gracias por estar acá en estudio. Hola, Christopher, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Christopher, efectivamente se ha, entre comillas, disparado la cantidad de consultas hoy día telemáticas para temas de salud mental también. Sí, efectivamente. En Chile no existen datos tan concretos, pero al menos en Estados Unidos se han realizado estudios y la atención online ha aumentado hasta en un 60%. Ah, es mucho. O sea, es decir, el 60% de los profesionales de la psicología, al menos en Estados Unidos, está optando por esta medida de atención. Eso quiere decir en el fondo que sirve, que es eficiente. Sí, mira, también las investigaciones sobre su efectividad son relativamente recientes. Si bien la atención online se viene tratando de implementar desde los 90, sobre todo en Estados Unidos, lugares donde está mucho más naturalizada las videollamadas, las videoconferencias, no tanto así como en Chile, las investigaciones actuales indican que tiene resultados relativamente similares con la atención presencial. Hay pequeñas variaciones, principalmente unas correlaciones que son un poquito más bajas, que son generalmente atribuidas al tipo de población con el cual se está trabajando y al tipo de metodologías que se está utilizando, pero no al tipo de atención. Y en ese sentido, bueno, cada caso es obviamente distinto, ¿no? Y cada terapia también es distinta y tiene sus particularidades. ¿Considera que hay algo que se pierde en el no contacto no sé, físico, digamos, pero no el espacio físico compartido, que sería de pronto algún tope o a lo mejor a alguna persona no le acomode, por ejemplo, este tipo de terapia? Sí, mira, hace poquito, el año pasado, en la revista Frontiers in Psychology se publicó una revisión sistemática, que es decir, una revisión de distintas investigaciones sobre atención online. Y los resultados indican que una de las cosas que destacan es que hay una pérdida del lenguaje no verbal. Es decir, la comunicación se llega a entorpecer en ciertos momentos, pero en otros momentos es mucho más fluida. Sobre todo en personas que tienen ciertas problemáticas con la interacción social cara a cara o con el salir de sus casas. Entonces, si bien se pierden algunos elementos, también hay otros elementos que se van ganando. Eso es lo que al menos nos indica la evidencia. Y hay muchos otros campos donde también se mantiene esta tensión entre la ambigüedad de si es bueno o es malo, porque es un tipo de interacción que es distinta, pero no por eso mejor o peor. Tal vez uno puede controlar a lo mejor de mejor manera esas reacciones que ustedes como especialistas logran captar en términos de comunicación no verbal, de no sé, de intensidad respecto a la manera en que se relatan las cosas, porque igual estar en un ambiente a lo mejor incluso más protegido, como podría ser mi propia casa donde yo estoy conectado, puede cambiar mi disposición al momento de una consulta, ¿o no? Efectivamente cambia la disposición, pero no siempre es hacia una mayor seguridad. Ya. De hecho, también, nuevamente la revisión que les comento, una de las cosas que menciona es que algo que se pierde es la privacidad de la terapia. En un escenario, si no vivo solo o no estoy solo, claro. En un escenario de terapia presencial es el psicólogo o la psicóloga la que mantiene el espacio resguardado. Arrienda un box, trata de que sea lo más aislado posible del sonido, mantiene una sensación ambiental, lo que se llama el setting en psicología, que sea lo más cómoda para las personas. En cambio, en las condiciones habitacionales que tenemos actualmente en Chile, no siempre está esa intimidad. Muchas veces las personas están atendiendo y se escuchan ruidos de fondo, se escucha una persona que está golpeando la puerta detrás, están las interrupciones familiares, las interrupciones del barrio, entonces se pierde también un poco de ese espacio de intimidad, pero también se puede tratar de resguardar.
¿Y qué es lo que se gana o qué podríamos ver a favor, más allá de, por ejemplo, no moverme o estar en mi lugar tanto de domicilio o trabajo o encontrar un espacio ahí? Me imagino que también hay algunos elementos positivos dentro de esta terapia, ¿no? De esta manera, de esta modalidad. Sí, mira, una de las principales cosas que se gana, y lamento decirlo así porque tiene relativa similitud con la terapia presencial, con lo que nos indican los estudios, pero lo que principalmente se gana es en términos de la posibilidad de escoger al terapeuta o a la terapeuta. Ya. ¿Ya? Pongámoslo en un escenario concreto y específico. Ya, por ejemplo, si yo viviese en Chiloé, la oferta de psicólogos que tengo para atenderme presencialmente en Chiloé es relativamente menor que la que tengo en Santiago. Y para poder escoger al terapeuta tengo que moverme entre ese campo que es limitado. En cambio, lo que nos abre la terapia online es también la posibilidad de escoger a cualquier terapeuta que se ajuste a nuestras necesidades. Es decir, puedo contactar, por ejemplo, yo mismo he atendido personas que desde Chiloé también, en Concepción, y eso nos permite ampliar la oferta y que las personas logren encontrar a su terapeuta ideal. Recordando también que uno de los principales factores de efectividad de las terapias es la alianza terapéutica. La relación que yo mantengo con este terapeuta, si me tinca, si no, si me parece una persona amigable, si me siento cómodo. Entonces, esto abre esa posibilidad y también aumenta la posibilidad de éxito de la terapia. Ahí, Christopher, estamos hablando con Christopher Urbina, psicólogo y académico de la Universidad UNIAC. Ustedes como especialistas, además, recomiendan entre medio de un ciclo de terapias, porque recordemos que las terapias psicológicas además son terapias de mediano o largo aliento en general, algún tipo de quiebre, entre comillas, con por lo menos una sesión presencial cada cierto tiempo, o se puede mantener esto permanentemente de manera online? Mira, los estudios indican que hay relativo desacuerdo al respecto de eso, ¿ya? Como te decía, gran parte de los estudios manejan principalmente el escenario online o principalmente presencial. No hay mixtura generalmente en los estudios porque son elementos que se están levantando recién en el campo de investigación. Recordando que efectivamente las terapias se tienen que investigar. Y para poder investigar las terapias hay que desarrollar todo un proceso, primero de identificar cuáles son los factores iniciales que intervienen. Actualmente no hay tantos estudios al respecto, pero sí hay profesionales que tratan de tener sesiones presenciales principalmente cuando son sesiones que involucran la aplicación de algún instrumento en específico que se requiere presencialidad. Sobre todo en la terapia infantil, por ejemplo, si uno trata de hacer, una prueba de inteligencia, es necesaria la presencialidad para poder desarrollar esas técnicas en específico. En cambio, el resto del tiempo puede ser principalmente online o solamente presencial. ¿Esto ha significado también una preparación distinta del profesional, de la profesional? Porque te hemos preguntado como desde el paciente, ¿no? Que está, obviamente, la paciente, lo que sea. Pero desde el profesional. Y me pregunto si esto será incluido, por ejemplo, en la preparación. O sea, hoy tienes que prepararte también para atender de manera telemática. ¿Hay una distinción ahí? Sí, hay una distinción bastante grande porque cambian distintos aspectos al momento de atender de manera online. Por ejemplo, una cosa súper básica tiene que ver con los protocolos de resguardo y seguridad del paciente. ¿Ya? En atención online, si una persona se descompensa, en atención presencial, si una persona se descompensa, la forma de abordarlo es directa, presencial. En cambio, si una persona se descompensa en escenario online, yo no tengo la posibilidad de regularlo. Claro. Entonces necesito tener un contacto de emergencia, necesito tener alguna persona que esté atenta cuando esta persona está teniendo su terapia por si acaso pasa algo. Hay todo un protocolo que es totalmente distinto. Y ese es solamente uno de los ejemplos que se puede dar de las distinciones que hay. Y actualmente una de las falencias de la formación en psicología es que no se está incorporando de manera sistemática en las mallas curriculares de los programas de pregrado. Sí han salido muchos cursos diplomados que se están focalizando en la atención online, tratando de complementar un poco este vacío. Pero también, nuevamente, no están las mallas, pero no es por un capricho de las universidades necesariamente, sino que también tiene que ver con procesos institucionales de la actualización de las mallas curriculares. No pueden hacerse constantemente, sino que tienen que consolidar un proyecto educativo. Sin embargo, queda ese vacío, y ese vacío, nuevamente, como les digo, está tratando de ser suplementado a través de la autoformación o la formación continua. Cuando hablamos además desde la mirada del terapeuta, se establece una relación con los pacientes, ¿no? Profesional, pero un vínculo en el que uno siente grados de confianza, como decíamos al comienzo, ¿no? La terapia online tal vez da la sensación de que uno puede tener más alternativas de encontrar a alguien con quien sentirse cómodo. ¿Esto también permite, por ejemplo, en caso de emergencias, tener un canal más directo con un profesional? Mira, de hecho, nuevamente, la revisión sistemática que les decía es uno de los puntos que destaca, ¿ya?
permite tener una sensación de un contacto mucho más directo con el terapeuta, porque toda la comunicación es a través de dispositivos móviles, ya sea a través de redes sociales o a través directamente de un chat. ¿Ya? Entonces da la sensación de que pareciera haber un contacto mucho más directo y también hay mucha más flexibilidad, por ejemplo, al momento de tener atenciones en crisis. A eso voy, claro, porque efectivamente tampoco se trata de que uno va a estar llamando al psicólogo o mandándole mensajes todo el día, ¿no? Porque se puede generar una relación de dependencia también. Exacto. Sí, donde la terapia online no depende, por ejemplo, de la disponibilidad de un box o de un lugar físico donde atenderse y la disponibilidad del tiempo para moverse, tienen mucha mayor flexibilidad en ese sentido. Es simplemente un tema de organización horaria y poder realizar la sesión. Y tú decías, bueno, ponías como ejemplo el tema de los niños, niñas, ¿no? Hay otros casos donde la tipos de terapia o a lo mejor hasta metodologías, ¿no? En donde la presencialidad sea absolutamente necesaria. Sí, mira, la terapia online se recomienda principalmente con motivos de consulta que se categorizan como de mediana y baja complejidad, ¿ya? Es decir, principalmente temas más vinculados con crisis identitaria, problemas cotidianos y otra clase de situaciones. Pero hay otro extremo que son ya cuando estamos trabajando, por ejemplo, con diagnósticos de alta gravedad. En esos casos no se recomienda la terapia online principalmente porque se requiere, sobre todo, por ejemplo, cuando hay pérdida del sentido de realidad, se requiere un arraigo necesariamente en lo físico y en lo material que está acá y ahora. Ahora hay otro punto que hemos visto todos los beneficios que tiene la terapia online, que me parece que debiéramos tratar de controlar para que no sea necesariamente una desventaja, y que tiene que ver con la brecha que existe con la tecnología en nuestro país. Por una parte, hay gente muy grande que no se maneja y que va a necesitar seguramente a alguien que lo apoye, y por otra parte, hay personas que no tienen acceso en sectores rurales, por ejemplo, donde no hay conectividad o donde no están los recursos. Uh-huh. Efectivamente, lo que dice la investigación es que tenemos dos tipos de brecha en ese caso. Uno, la brecha de conectividad, y el otro, la brecha de usabilidad. ¿Ya? La brecha de conectividad tiene que ver específicamente con cuáles son los dispositivos o los medios tecnológicos que dispone la gente para poder hacerlo. De hecho, según la 10ª encuesta sobre el acceso, uso y usabilidad de Internet de acá en Chile, tenemos un acceso a Internet que bordea alrededor del 94%. Uh-huh. ¿Ya? Y ese 94% está principalmente liderado por teléfonos móviles. Claro. ¿Ya? Teléfonos que no siempre... Que hay más que personas aquí. Exacto. Que no siempre son el mejor medio para poder contactarse a través de una videollamada para atención y terapia. Sobre todo cuando uno utiliza ciertas técnicas que requieren, por ejemplo, una segunda pantalla, cuando uno utiliza algún chat compartido con el paciente, cuando uno utiliza alguna pizarra compartida, porque hay distintas técnicas que se pueden utilizar ahí. Entonces no es el mejor medio, ¿ya? Y asimismo, el principal medio de conectividad es nuevamente el Internet móvil, que sabemos que no siempre es lo más estable, y sobre todo en zonas rurales y en zonas montañosas. Por otro lado está, como tú decías, la limitación de usabilidad, es decir, qué tantas las personas conocen y saben manejar estas aplicaciones, y también se connota como una de las principales limitaciones que tiene, sobre todo con personas mayores y con personas menores, porque también hay otro problema ahí que está surgiendo, que es las personas menores cada vez tienen un uso de los dispositivos móviles, de los dispositivos tecnológicos, que se queda en un nivel usuario básico. ¿Ya? También falta gran parte de alfabetización digital. Exacto. En ese sentido. Christopher, había un fenómeno cuando uno hacía clases no online, en la época de la pandemia, que tenía que ver con las pantallas apagadas, ¿no? Uh-huh. Que costaba un mundo. Nos tocó hacer muchas clases con todo el mundo con la pantalla apagada, todo, y uno no podía obligarlos a encenderlas y todo. Me imagino una terapia, ¿no? Me imagino una terapia con pantalla apagada, porque dice algunas cosas son por temas prácticos, ¿no? Pero a veces también hay un asunto de no querer verse, de que no querer que te vean, de no querer que vean tu espacio, no sé. Hay un elemento ahí, si te toca una persona, te pide una hora, una terapia online, pero opta por tener la cámara apagada. Mira, en ese caso lo que tenemos que pensar es que hay requisitos mínimos para poder establecer una terapia, ¿ya? Una terapia no se puede hacer en cualquier escenario y situación, porque no es solamente una conversación, sino que es toda una metodología de trabajo que involucra un ejercicio comprensivo completo de la otra persona. Y en ese ejercicio completo de la otra persona involucra poder mirar sus reacciones. Muchas veces uno trabaja frente a la reacción que tiene la persona ante, como no sé, te cuento una historia, y no necesariamente a lo que te contó, sino cómo reaccionó con lo que te contó. Entonces, en ese caso,
es un elemento que se tiene que delimitar previo a el desarrollo de las terapias a través de un documento que generalmente se entrega en la primera sesión, que se llama consentimiento informado, donde se ponen los requisitos que tiene que tener la terapia. Entre ellos puede estar, por ejemplo, el cumplir las tareas que se tienen que realizar, es decir, seguir un plan de tratamiento, la constancia al momento de realizar, de asistir a terapia, y también este es uno de los componentes que es fundamental, ¿ya? Si bien se ha discutido, sobre todo en Estados Unidos también, la atención vía telefónica, no a través de videollamada, sino de llamada telefónica directamente, es un campo de investigación que también es controversial. Claro, pero es una alternativa, una posibilidad que probablemente a muchos y muchas les permite empezar un tratamiento que es, sobre todo, lo más importante, ¿no? Hacernos cargo de nuestra salud mental. Queremos darte las gracias por haber estado con nosotros, Christopher Urbina, psicólogo y académico de la Universidad UNIAC. Que tengas una muy linda semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Salud Mental en Ciudadano ADN está disponible en adn.cl, sección podcast y Spotify. Escúchalo cada semana. Comenta, comparte este podcast y mejora tu salud mental y la de tus cercanos.